Muy bien, pues ya estamos aquí de nueva cuenta y pues es viernes, Hilario, y los viernes ya sabes que aprendemos algo o aprendemos mucho y el historiador, nuestro amigo Joaquín Robles Linares, pues nos va a platicar aquí de un par de temas que son muy interesantes. El nacimiento del padre Quino, ¿sí? Y el nombre de la Asunción en la Catedral Metropolitana de Hermosillo. Bueno, Joaquín, buenas noches. Buenas noches, espero que estén muy bien, Muy bien, gracias a ustedes y Dios. todo nuestro público. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues aquí Oye, estamos otro viernes más en la noche con ustedes. adelante, Joaquín, temas. Pues mira, yo creo que es ineludible, además debemos remarcar precisamente estas fechas conmemorativas como el nacimiento del padre Quino, un personaje necesario para entender el desarrollo, la Es historia cierto. y lo que es el noroeste del país y el suroeste de los Estados Unidos, porque no es un asunto eminentemente sonorense nada más, sino que rebasa las fronteras. El padre Quino es un personaje muy interesante. No me canso de recomendar la bibliografía que haya sobre él. El libro editado en la época del doctor Ocaña, Favores Celestiales, hecho por él, o eh, Luz de Tierra Incógnita de Juan Mateo Mange, un viajero, un militar que lo acompañó hasta la Baja California. Entonces, más lo que hay sobre él, ¿no? Los confines de la cristiandad de Bolton, porque es un personaje que te sorprende, su vitalidad, su fuerza, su fe y además la influencia que tuvo en toda esta región. Bueno, él nace un 10 de agosto de 1645 en la parte norte de Italia, lo que colinda con Austria. De hecho, se le considera austroitaliano. Eh, en italiano, él nace en Segno, en un pequeño pobladito del norte de Italia. Nace en una casa típica de la región, de esas de piedra, con techo así de tabla, de esa que vemos nosotros en las películas. O sea, esa es la casa de él, ahí nace, dentro de una familia muy reconocida de la región, pero no de recursos. Sin embargo, el futuro padre Quino, de inmediato dio muestras pues, de inteligencia o de tener habilidades o aptitudes eh, para aprender más allá de lo elemental. Y de inmediato, acuérdense que las órdenes de la época eran muy importantes para progresar profesionalmente, y entonces entra a la orden de los jesuitas. Él en Italia se llamaría Eusebio Chini, en lo que es Austria, en alemán, es Kuhn. Y con el tiempo, esa transliteración de nombres se va latinizando o se va españolizando y llega a transformarse en Quino, como lo conocemos nosotros. Pero si ustedes se van a la bibliografía en italiano, aparecerá Chini. En Austria aparecerá Kuhn, incluso otra derivación, Cuno, después. Y ya en España, él adopta el Quino, precisamente porque también había una confusión con el chino, ¿no? Y entonces, aparentemente él dio esa derivación para que no se confundiera y que su apellido permaneciera como Quino. Sí, o sea, Bueno, él, le explicaron, ¿verdad? Que el chino tenía otra de ¿cómo se así llama? es, Interpretación muy tenía diferente. otra connotación Claro, y connotación. además otra connotación, y entonces adopta él el Quino. Y curiosamente pone la casa Jona, ¿no? De que era Kun, porque fíjate que él hablaba el alemán también perfectamente bien, e incluso lo escribía, y así llega a España. En España, después de haber estado en Innsbruck, en una universidad muy importante Muy grande. de austriaca, donde él se gradúa como cosmógrafo. Era un hombre de ciencias duras, ¿no? Matemáticas, en fin, geometría. De inmediato, se incorpora a investigaciones sobre el espacio. Era un hombre muy brillante en ese sentido, más allá de la media de los que convivían con él. Llega a España porque él tenía la intención de viajar a China,
porque en China había una gran misión jesuita donde había perecido uno de los personajes que él le tenía gran admiración, Francisco Javier, y entonces dura en España mucho tiempo, no puede, el primer viaje que logra embarcarse, encalla, se regresa, pierde mucho tiempo, a los meses después hay una especie de subasta para el viaje, él se apunta pensando que ahí saldría favorecido para ir a China, lo cual era su deseo. Sin embargo, no es así y la segunda opción era la Nueva España. Así llegará aquí a México, se incorpora de inmediato a la orden, tiene contacto con las autoridades virreinales y logra su primer viaje. El primer viaje era un lugar inexplorado para aquellos novohispanos, que era la Baja California. Imagínense ahorita la Baja California en aquellos años. Había estado por ahí, había pasado por el Golfo de Cortés, precisamente Hernán Cortés. Otros personajes habían tenido contacto, pero era un lugar inhóspito de una calidad de vida muy complicada, muy difícil. Va como cosmógrafo real, hace un viaje, hace mapas y se queda él con la idea de regresar. Después logra regresar, establecer y fundar algunas misiones ahí cerca de Loreto. Sin embargo, pues estas misiones, dada la precariedad del lugar, porque explora hasta la Sierra de la Gigante y todo, pero estas misiones, dada la precariedad y las condiciones tan hostiles para vivir ahí, fracasan. Se tiene que regresar y entonces se abre la ventana de oportunidad que lo hará el personaje que hoy todos admiramos. Lo que era explorar y evangelizar lo que se conocía como la Pimería Alta. Y es así que llega a Sonora a aquellos finales de los años 80 de aquel siglo, se asienta en estos lugares y de inmediato empieza a entablar relación con los indígenas. Él había tenido problemas con los militares de la época por la violencia que demostraban, y él tenía otro trato, era un hombre muy político, un hombre muy brillante, lo describen como un personaje de gran ascendencia precisamente porque tenía esa habilidad de entablar buenas relaciones. Llega aquí, llega a Sonora, la Pimería Alta, y de inmediato, además de evangelizar, construir, empieza a explorar, y afortunadamente era un hombre que dejaba testimonio de lo que hacía, y entonces empieza a avanzar. Y si ustedes ven o un día se sientan a analizar los viajes que hizo a caballo, es realmente impresionante. En primer lugar, las condiciones en las que viajaba, y segundo, las dimensiones, la distancia que hizo y los lugares que fue fundando, además de todas las misiones, sitios de visita. Va describiendo él con tal sabiduría y con tal experiencia que para mí es uno de los personajes más admirables y que además con una especie de entendimiento a la gente que aquí vivía, que la verdad sorprende. Descubre que, por ejemplo, que la Baja California pues era una península, no una isla. Construye barcos, además de que construye un barco en Caborca para explorar el Mar de Cortés, cosa que pues con el tiempo no lo logra concluir, pero además va sentando lugares tan importantes como las misiones que hoy conocemos. Quizá ustedes cuando van a Tucson ven una de las más bonitas desde mi punto de vista, y además una de las mejor conservadas, que es la misión de San Javier del Bac. Ahí está, es de 1689 y era un lugar muy importante. Tucson hizo otro lugar, un sitio de visita. En esa época lo denominó San Cosme del Tucson. Y además algo que también vale la pena rescatar y además divulgar aquí. Si ustedes van rumbo a Phoenix, van a llegar a un lugar que seguramente ustedes se acuerdan, que se llama Casa Grande. Claro. Ahí en Casa Grande hay unas ruinas que él, hoy son ruinas, él las describe como un gran poblado Hohokam, que era la población habitante de ese lugar, de 4 pisos, una estructura muy robusta que precisamente habían construido aquellos
pobladores indígenas del momento, con los cuales de inmediato tiene contacto. Así que Quino lo mismo hace hasta el río Gila, en fin, hay una obra gigantesca, Tumacácore aquí cerca también, ahí después de Nogales, evidentemente Imuris, la misión de Dolores, que yo cada vez que tengo oportunidad lo digo, era su lugar de residencia y prácticamente lo que quedan son unas piedras. Y la más importante para nosotros y que desafortunadamente está prácticamente en ruinas, la de Cocóspera, que aquí la estamos viendo. Además es preciosa, es un lugar, no sé si han ustedes estado ahí, es un lugar extraordinario de bonito, creo que es uno de los lugares más bonitos del estado. Ahí llegó a haber no nada más esta misión, sino un poblado grande de gente que vivía con los años ahí, fue quemada por los apaches, fue abandonada alrededor de 1740, en fin, y que hoy se conserve, hay un panteón ahí también interesante, que hoy se conserve así, pues es un verdadero estigma para nosotros los sonorenses, cosa que durante muchos años, muchos hemos intentado convencer a autoridades y a personalidades que ojalá algún día lo rescaten, pero bueno, ahí está como el testimonio viviente de aquel personaje tan importante, evangelizador, que no nomás fue una cuestión religiosa, introdujo cultivos, introdujo ganado, era un hombre industrioso que tenía una capacidad impresionante para entablar relaciones, pero también para favorecer los lugares donde él se asentaba. Oye, ese era el padre Quino. Ahí en Cocóspera ya nomás dejaron unos andamios, ¿no? Como para detener parte de esa estructura que ya queda, o sea, pero no ha habido más, no ha habido absolutamente nada. Fíjate que no han movido un dedo, desgraciadamente, bueno, no llueve mucho en la región, pero pues ahí en esa zona llueve un poco más. El lugar se está deslavando. Si ustedes van ahí, van a ver como un montón de tierra alrededor de las paredes. Se han hecho, el arqueólogo Júpiter Martínez, un hombre muy talentoso y muy brillante de Lina, ha hecho trabajos y descubrimientos muy interesantes que ojalá y publique próximamente. Y esos andamios los hicieron para apuntalar precisamente lo que queda de la misión. Yo no sé, digo, ahí sería meterme al campo de la arqueología. Hay como dos visiones encontradas. Unos hablan de reconstruir, otros de dejarla así, pero con cuidado. No sé, pero la realidad es que sí requiere un cuidado excepcional. Sí, es una vergüenza que uno va a Estados Unidos y ve las misiones o los lugares. Al menos la de San Javier, que es la que nos queda de paso cuando regresa uno de Tucson hacia Hermosillo. Oye, Joaquín, nada más un comentario. La de Tumacácore. La de Tumacácore también. La de Tumacácore luego y además está preciosa. En torno a donde nació el padre Quino, allá en Segno, Italia. En el mero norte de Italia, ¿verdad? Es un lugar que... no en el mero norte. ¿Tú ya te tocó conocer ahí, Joaquín, o no? Ahí, fíjate que no, desafortunadamente no. Ese es lo que se le conoce como el Tirol italiano. En la el parte Tirol alta, italiano sí. Es una parte porque además alpina. En el mapa, a ver si lo pueden lograr ahí poner otra vez, que presentamos ahorita, aquí en unos momentos, está pues Venecia y arriba está Segno, o sea, y además la casa la conservan muy bien, porque se ve la foto antigua y la foto actual, que se ve que es un monumento ahí que hay a la historia de este padre. Mira, ahí está la casa de donde nació él. Ahí está la casa. Es en ese lugar que te digo, al norte, en lo que es el Tirol italiano, un lugar montañoso, frío, pero además fíjate que, sí, en la parte alta, tengo entendido que hay muy buenos vinos, eso es lo que me han dicho a mí también, y ahí está una escultura, precisamente que nos hermana con aquel pequeño poblado, aquella región italiana. Hay una cosa interesante. ¿Esa escultura es igual a la que está aquí afuera de Catedral? Sí. Es igual, y además creo que estuvieron más o menos la misma temporalidad donde las pusieron, y recientemente me dio mucho gusto ver, hace unos días, que una misión de Magdalena estuvo en Segno. Vi la foto,
y conservan, y cuando en el 2011, perdón, que se cumplieron años de la muerte de Quino, que hubo una gran ceremonia en Magdalena, vinieron descendientes del padre Quino, porque era una familia numerosa, extendida, y estuvieron aquí en Sonora, en Magdalena, y ese es algo que ellos mantienen la llama viva. Es un personaje muy importante de esa región tirolesa, así quizá tan importante como lo es para nosotros. Pero obviamente, pues aquí quedó su obra y allá está su memoria. Está bien, muy bien. Oye, ya para rematar, quedamos que nos quedó la duda sobre la catedral que lleva el nombre de Asunción, Sí. pero tiene, Mira, sí. tiene de San Agustín. Mira, te voy a platicar porque quiero darle el crédito al padre Armando Armenta, que precisamente historiador, y le hablé para que me sacara un poquito de las dudas que yo tenía con respecto a la catedral. La catedral, efectivamente, la advocación es la Asunción. Hay algunas catedrales e incluso de países como la de Paraguay que tienen esa advocación. Sin embargo, aquí, particularmente en Sonora, sí me dice él, que es algo que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque esta advocación se la puso un obispo que se llamó Ignacio Valdespino y Díaz, que vivió en Sonora a principio, llegó aquí en 1902, 1903, y en esos años él hizo el trabajo apostólico y religioso para darle a la catedral la advocación de la Asunción. Sin embargo, si ustedes se paran en el frontispicio de la catedral, van a ver un San Agustín. Sí, entonces, no tiene nada no tiene nada de malo, ¿no? Pero dice el padre Armenta que sí es desconcertante. ¿Por qué? Porque no tienen la información de quién hizo ese San Agustín y cuál es el objetivo desde el punto de vista religioso de tener, bueno, era un teólogo muy importante, uno de los padres de la iglesia, tener a San Agustín de Hipona-Ahí, pero eso pues mete un poquito de confusión, y sin embargo la catedral a partir de inicios del siglo XX lleva la advocación de la Asunción. La Asunción es una tradición religiosa muy antigua, pero hasta 1952 el Papa Pío XII le da una categoría especial y ya desde entonces se populariza lo que es esta advocación. Sin embargo, curiosamente, aquí en Sonora está establecida desde principios del siglo XX por un obispo, Ignacio Valdespino y Díaz. Ese obispo es el que dura toda esa parte del siglo, luego se va a Estados Unidos cuando inicia el conflicto revolucionario y muere. Me tocó conocer su tumba en Aguascalientes, ahí está enterrado. Después llegará, después de este obispo, don Juan Navarrete y Guerrero, porque la diócesis duró algún tiempo, algunos años, sin obispo aquí en Sonora. Eso es. Joaquín, nos queda un minutito para lo que gustes y quieras. Nada más, pues si tienen posibilidad y oportunidad de revisar la vida de Eusebio Francisco Quino, es extraordinaria, y más estando aquí. Y bueno, la otra, recomendar mi columna del próximo domingo, Septentrión, en las páginas centrales del Imparcial, donde hablaremos un poco de la historia de los partidos políticos en México, su futuro y lo que están viviendo hoy. Órale. Muy bien, bueno, pues, y si van a Italia, y si van a recorrer aquella zona, y van a la parte norte, y quieren ir a Venecia, pues dense un brinquito ahí, a Segno. Sí, de veras, vale la pena, Vale la pena. Yo hasta ahora estoy identificando. Tocan la base con... Sí. Sí, tocan la base ahí con la familia del padre Quino, que yo creo que diciendo que son sonorenses los van a recibir muy bien. No, y con buen vino, además. No, buen vino, y nada más lleven la carne, hay que llevar la carne. Gracias, Joaquín. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Igualmente, buenas noches y muy buen fin de semana a todos. Muy bien, bueno, ahí está. Joaquín Robles Linares, el doctor Joaquín Robles Linares, nuestro gran amigo y además un gran, enorme historiador aquí sonorense.